Bueno, les invito a todos a que sigamos con este estudio de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Pero antes de continuar, yo quisiera que hagamos un repaso de todos los versículos de este capítulo que ya hemos tocado en las últimas semanas. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Para que no perdamos el contexto de lo que se está diciendo, porque leer un versículo nada más no es bueno cuando se está haciendo un análisis de la Biblia. Si yo solo estoy tratando de traducir o tratando de entender un versículo aislado del contexto, caigo en el peligro de sacar una verdad equivocada de la Escritura. Nosotros estamos haciendo un estudio constante acerca de la primera epístola del apóstol Pedro. Sin embargo, si yo saco un versículo de contexto solito a él, puedo caer en el error de interpretarlo de una manera equivocada. Es por eso que yo quisiera leerles a todos ustedes los primeros versículos de este capítulo que ya hemos estudiado. Ustedes pueden ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que es lo que se llama en la Biblia la salutación o el saludo inicial de lo que él manda en su carta. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dijimos que está orientada esta carta en aquel tiempo a todos los judíos que habían sido dispersos por la persecución. Versículo 3, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De esta forma deja claro el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que ustedes y yo íbamos a padecer necesidades, que íbamos a padecer tribulaciones, que el hecho de ser cristianos nacidos de nuevo, que predicamos el Evangelio, que estamos compartiendo la palabra de Dios y que creemos en cada una de las palabras que hay en la Biblia, eso no nos hace exentos de los desafíos que vamos a encontrar en este mundo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Habla acerca de la fe y habla acerca de la salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Después de esto, en la siguiente parte, a partir del versículo 13, hace un llamamiento a la vida santa, que es más o menos en lo que estamos enfocados ahora. Después de haber dado todo este preámbulo, de haber dado esa salutación y haberse dirigido a todas esas personas que estaban pasando situaciones difíciles, les dice, es necesario que todos vivan en santidad para poder trasladarse en medio de las circunstancias hasta el otro lado, en donde estará la victoria en Cristo Jesús. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En esta oportunidad vamos a estar analizando los versículos del 17 al 21. Versículos 17 al 21. A continuación de toda esta connotación acerca de la salvación, acerca de la santidad, acerca de la persecución y acerca de la tribulación, de lo que aguantamos en medio de las pruebas
el Señor sigue a través de los siguientes versículos dándonos ánimo para seguir adelante. Hemos hecho algunas comparaciones en medio de este estudio acerca de los atletas de alto rendimiento y hemos dicho que somos cristianos o debemos ser cristianos de alto rendimiento. Y esto implica que todos estemos en un constante entrenamiento espiritual para poder hacerle frente a las batallas de la vida. Versículo 17 en adelante. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y esta es la porción que vamos a estar analizando, versículos del 17 al 21. Si hacemos una pequeña pausa y vemos un poco el contexto, como dijimos al principio de la epístola del apóstol Pedro, nos damos cuenta que fue escrita, o el propósito por el cual fue escrita, es animar a todos aquellos cristianos que estaban sufriendo, que estaban pasando algún momento de tribulación. Por supuesto, el autor de esta epístola es el apóstol Pedro, inspirado, respaldado, ungido por Dios a través de su Santo Espíritu. La palabra de Dios es inspirada por Dios y ha utilizado a personas, escritores como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo y muchos otros, inspirados por el Espíritu de Dios para poder hacernos llegar estos mensajes, pero es la palabra de Dios. Los destinatarios entonces de esta epístola son los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén y esparcidos por toda Asia Menor, y por supuesto también para todos los creyentes alrededor del mundo. Eso nos incluye a ustedes y a mí. Alrededor del año 62 al 64 después de Cristo es a donde se le pone la fecha de la escritura de esta epístola, y probablemente se hizo en la ciudad de Roma. Pedro les escribió entonces a todos aquellos judíos que estaban sufriendo la persecución. Les escribió para consolarlos con la esperanza de la vida eterna, que debe ser su consuelo y el mío diario, y exhortarlos a seguir llevando una vida santa. Los que sufren por ser cristianos llegan a estar unidos en Cristo en ese sufrimiento, y es por eso que a veces decimos, yo estoy pasando una dificultad y es necesario hacerlo saber a mi equipo de oración, a mi grupo de oración, a mi grupo de estudio bíblico, a gente de la iglesia, para que juntos podamos orar y pedir por ese momento de tribulación que alguno de los nuestros está viviendo. Es ahí donde se da la unidad. En el mundo siempre hay personas que buscan apoyo en medio de las dificultades, y generalmente, si no estamos siguiendo las cosas de Dios, buscamos el apoyo en los lugares equivocados o en las personas equivocadas. Pero cuando estamos unidos por el amor de Cristo y en nuestros corazones está el hilo conductor de la palabra de Dios, nuestras oraciones, nuestro apoyo a las personas en diferentes tribulaciones van a ser eficientes. Y Dios, por supuesto, escucha este tipo de oración. Los que sufren por ser cristianos llegan a estar unidos en Cristo con su sufrimiento. Al sufrir debemos recordar que Cristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento, como también nuestro ejemplo de cómo permanecer fiel a Dios aún en el medio del sufrimiento. Entonces, quiero leer un pensamiento que escribió un periodista y un columnista deportivo en los Estados Unidos, Haywood Brown, y dice: el deporte no construye el carácter, sino que lo revela. Para los cristianos, las circunstancias difíciles no construyen el carácter, sino que revelan el carácter de fe, el carácter cristiano, el carácter de la confianza en Dios que tenemos nosotros en medio de la tribulación. Pero vamos a ver un poco acerca de dos temas específicos, y es por eso que hemos titulado este estudio La santificación progresiva y el plan de salvación. ¿Y cuál es la relación que hay entre ellas? Esto lo vamos a sacar, por supuesto, de estos versículos bíblicos que hemos leído, Primera de Pedro 1, del 17 al 21. Y yo quisiera hacer un fugaz análisis acerca de estos versículos, y más adelante pues analizaremos algunas ideas que podemos extraer de ellos.
Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, quiero que se enfoquen su atención en la frase invocáis por Padre. Porque dice, y si ustedes invocaron por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, quiere decir que nosotros hemos llamado la atención de Dios. Le hemos sonado la campanita para que nos vuelva a ver. Hemos invocado al Padre y eso solo se hace a través de la fe. Entonces dice después de la coma, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto nos está diciendo, el apóstol Pedro le decía a la iglesia en aquel tiempo y nos lo dice a nosotros, que este es un tiempo de peregrinación. A través de esta pandemia que ha atacado a cada rincón de la tierra, cada vez más vemos cómo a nuestro alrededor hay gente sufriendo esta enfermedad y muchos falleciendo, lamentablemente. Pero nos damos cuenta también que nos hace pensar que cualquiera de nosotros puede ser víctima de esta enfermedad y que en cualquier momento nosotros podemos partir a la presencia de Dios. Eso debe hacernos ejercitar nuestra fe. Debe hacernos ejercitar el momento en el cual nosotros dejaremos esta tierra y estaremos en la presencia de Dios. Ese evento nos debe dar paz porque hemos invocado al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de vuestro paso por esta tierra, porque va a terminar en cualquier momento. Algunas personas el Señor las ha sanado. Algunas personas el Señor los ha sacado adelante. Y eso es para darles un poco de tiempo más, pero sabemos que eso va a terminar en algún punto de nuestra vida. Por eso dice que en el tiempo de nuestra peregrinación por esta tierra debemos siempre permanecer con los ojos puestos en Dios. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Porque dice el versículo 17, invocáis por Padre. Cuando nosotros invocamos por Padre a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, a través de nuestra fe en Jesucristo, su Hijo, muerto en la cruz y resucitado el tercer día, somos rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice. Cuando se refiere a esto, no quiere decir que hemos sido malos padres y hemos heredado cosas equivocadas a nuestros hijos, pero a veces lo hacemos sin conocimiento. A veces nosotros heredamos cosas que nosotros mismos heredamos y que no ha pasado el análisis espiritual de nuestra vida para saber si es bueno o malo lo que hacemos. Hacemos algún tipo de costumbres familiares y no hemos analizado espiritualmente si esa costumbre es o no es agradable a Dios. Y es ahí donde a veces heredamos también corrientes de pecado, algún tipo de vicio, algún tipo de mal hábito y lo que sea a nuestros hijos porque creemos que es políticamente correcto. Vemos entonces lo que dice más adelante, lo cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nos está diciendo que nosotros hemos sido rescatados porque invocamos el nombre de Dios, pero no como con cosas humanas. No fuimos rescatados con cosas humanas. No fuimos hechos libres por un trato. No pagaron por nosotros unos cuantos dólares, sino dice por la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que todo este plan ya lo tenía Dios diseñado, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? En el tiempo de Jesús hasta este momento fue manifestado ese plan perfecto que Dios ya tenía desde antes de los tiempos, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza estén puestas en Dios y no en otras cosas. Más o menos ese es el análisis que hay en estos versículos que nosotros vamos a estar viendo y de los cuales vamos a estar extrayendo algunas verdades y algunos consejos prácticos para la vida. Vemos entonces el primero de ellos, el contexto de la santificación. Hemos mencionado este concepto de la santificación progresiva en varias oportunidades en los últimos estudios, sobre todo cuando empezamos a esta serie de estudios de Primera de Pedro. Entonces nos damos cuenta que está dentro de una condicionante. El contexto de la santificación, el proceso de la santidad, está dentro de una condicionante. ¿Por qué? Pues bueno,
La santificación sucede en dos partes. La primera es inmediata, que es la primera parte cuando viene nuestra fe, o más bien cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. En ese momento viene un paquete de santificación en su vida. Pero después ese paquete es insuficiente para toda la peregrinación, como dice la Biblia, que vamos a tener durante nuestra vida en este mundo. Es ahí donde necesitamos agregar santificación y que nosotros vayamos creciendo progresivamente en esa santificación. Es importante que ustedes y yo entendamos ese principio. Invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y no en temor de me van a matar, me va a ir mal, voy a perder todo mi dinero, voy a perder la empresa, se me van a enfermar mis hijos. Ese no es el temor del que habla la Biblia. Dice que nos conduzcamos en temor de poder en algún momento estar separados de la gracia de Dios, de poder en algún momento perder la opción de la vida eterna. Es ahí donde tengo que andar en temor, procurando el crecimiento espiritual y una santidad progresiva. Porque si mi santidad no crece, empiezo a retroceder. Y si retrocedo, puede ser que llegue a un punto previo al arranque espiritual de mi vida, cuando conocí al Señor Jesús y le entregué mi corazón. Es por eso que hay que tener mucho cuidado. Decíamos que está dentro de una condicionante. La santidad o la santificación está dentro de una condicionante. Dice que es una condicionante que está orientada hacia toda persona que llama, que invoca, que le pide al Señor que sea su Salvador. Esto nos habla implícitamente que esta persona, la persona que ha hecho esta oración, que le ha pedido a Dios, que se ha puesto de rodillas, ha nacido de nuevo por la fe en el Señor Jesús, como dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, es una condicionante hacia el hecho de que la santificación se va a dar únicamente para todas aquellas personas que verdaderamente lo desean. Para todas aquellas personas que en realidad, de corazón, han dado pasos de fe para poderse unir al Señor Jesús. Recordemos que invocar es llamar a alguien por su nombre, con el propósito que se haga presente en determinada situación. Es por eso que dice esta porción de la Escritura, y a vosotros que invocáis al Padre. Hemos invocado a Dios. Hay personas que invocan a Dios únicamente en los momentos de emergencia, en los momentos de necesidad, en los momentos en que hay que pagar algo y no hay dinero para pagarlo. Y ese es el único momento en que invocamos el nombre de Dios. Pero cuando estamos bien, cuando tenemos abundancia, cuando estamos tranquilos, cuando hay salud, es ahí donde tenemos que invocar también el nombre de Dios. Un día probablemente ustedes y yo hicimos esa invocación en nuestro primer día para poder abrirle nuestro corazón. Y a partir de ese momento se dio una relación con Dios en la cual hemos ido creciendo, conociendo más de Él. Y es probablemente el motivo por el cual usted está conectado a una plataforma como esta, un día como hoy, queriendo aprender un poco acerca de los versículos de la Biblia. El llamado hacia el creyente en este contexto ha de conducirse durante este peregrinaje hacia su verdadero hogar. Esa es la meta, que es el cielo, por supuesto, con temor y con respeto a Dios. Recuerde, la palabra temor en la Biblia hacia Dios no significa miedo. Que le tengan miedo los no creyentes, que le tengan miedo los enemigos de Jesucristo, que le tengan miedo a aquellos que hablan mal en contra de Dios o en contra de la Biblia. Ellos sí está bien que le tengan miedo. Pero los hijos de Dios, nacidos de nuevo, aquellos que estamos en ese proceso de santificación, le tenemos temor reverente, un sincero deseo de no desagradarlo, un sincero deseo de no entristecerlo. A eso se refiere la Biblia con la palabra temor. No con aquel temor que yo voy a sentir que Dios me va a dar en la cabeza con un bate por haberme portado mal, o que va a darme con el cincho en las sentaderas por haberme portado mal. No es eso el temor bíblico hacia Dios. El llamado hacia el creyente en ese contexto entonces es conducirnos en este peregrinaje con amor y respeto a Dios, lo cual nos habla de una santificación, progresiva obediencia a Cristo y a su palabra. ¿Considera usted que los creyentes a nivel mundial están viviendo este principio? El Señor determina claramente
que para sus hijos y para sus hijas debe haber este crecimiento progresivo. Si cree que hay falta de obediencia a los principios de Dios en el mundo, ¿cuáles cree que serán las razones por las que está sucediendo? Probablemente nosotros como iglesia tengamos mucho que ver. Probablemente nosotros como institución tengamos mucho que ver. Recuerde que la iglesia no es el pastor, ni los sugieres, ni el cuerpo oficial, ni las personas que participan en la alabanza. La iglesia somos nosotros. Y si la iglesia no crece, si la iglesia no se desarrolla, o si la gente tiene quejas de la iglesia, es porque nosotros, como cada uno de nosotros, como pilares de la iglesia, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Es necesario entonces tomar nuestra responsabilidad, ser buenos testimonios delante de las personas, hacer las cosas correctamente, vivir en esa santidad progresiva. ¿Cuál es la razón de la santificación progresiva entonces? ¿Cuál será el porqué de esto? Versículo 18 que estamos analizando dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Nosotros tenemos la conciencia de que yo fui rescatado y que Dios me perdonó sin merecerlo. Dios primero me perdonó, Dios primero me dio su amor. Antes que yo cambiara, antes que yo tuviera el deseo de hacer esto, de lo otro, antes de servirlo, antes de todo esto, Dios me brindó su amor incondicional. Sabiendo yo esto, que fui rescatado de ese estilo de vida y que Dios también está en un proceso de santificación, porque no ha terminado, lo digo 1000 veces abiertamente, somos pecadores en proceso de santificación. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros tiene niveles que ha alcanzado en la sobrenaturalidad de Dios. Todos somos seres humanos susceptibles al pecado. Tal vez hay unos pecados más famosos que otros, tal vez hay unos pecados que son más impactantes que otros, pero el pecado sigue siendo pecado, sea pequeño o sea grande, sea famoso, salga en los periódicos, salga en los noticieros, salga en las redes sociales, o sea un pecado que solo cometemos en nuestro interior, sigue siendo pecado. Y todos somos pecadores y estamos en ese proceso de santidad. Pero sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, cuando hacemos esa reflexión, avanzamos. Y aquí nos damos cuenta que la santificación, la razón de la santificación fue la sangre preciosa de Jesucristo. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio que el Señor ha pagado para que ustedes y yo podamos obtener el beneficio de una santificación progresiva en nuestra vida. No olvidar que el premio de nuestro rescate es la sangre preciosa de Jesucristo. En el original griego la palabra sabiendo, es decir, que yo debo de analizar, yo debo entender lo que está sucediendo, es conocer un hecho. Esa es la traducción de la palabra oída, que es el griego para sabiendo. Los creyentes, a los que Pedro les estaba escribiendo esta epístola, como la iglesia hoy en día, no son ignorantes del altísimo precio que el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros, la sangre redentora de Jesucristo derramada en la cruz, la vida entregada por Jesús en la cruz del Calvario, su vida humana, hay que subrayarlo, 100% Dios, 100% hombre, entregó su vida de hombre en la cruz del Calvario, pero su deidad lo hizo resucitar el tercer día. Por lo tanto, el precio de la santificación es esa sangre. La santificación inmediata ocurre al momento que la persona acepta a Jesús. Dije hace un rato, dar ese paso de fe, abrirle nuestro corazón, empezar a tener una relación con Dios, me produce algún tipo de santificación inmediata. Es la que viene en el paquete de bienvenida o en el welcome package, como dicen en los Estados Unidos. El paquete de bienvenida con el cual usted abre su corazón y recibe a Jesús viene con una buena dosis de santidad. Pero después esa dosis se termina. Es insuficiente para todos los desafíos que usted y yo vamos a tener que enfrentar. Hemos dicho que el mundo es difícil, que el mundo es tentador, que el mundo es traicionero, que el mundo es peligroso. Y para que nosotros podamos soportar lo que viene después de haber entregado nuestra vida a Jesús, necesitamos fortalecer nuestra santidad. Porque a Satanás no le parece bien que usted entregue su vida a Cristo. A Satanás no le gusta que usted esté conectado un día como hoy o conectada un día como hoy escuchando esta explicación. Y entonces él viene y empieza a atacar y empieza a picotear
hasta hacerle caer. Si su santidad entonces no tiene un crecimiento saludable, va a caer y va a retroceder. Y es ahí donde tenemos que tener precaución. Entonces esa es la santidad inmediata y la santidad progresiva a medida que el creyente decide obedecer más y más a Jesucristo, a su palabra y dejar todas las bolsas de basura que hemos empacado de nuestra vida pasada, empezamos a vivir hacia el Señor. Esa es la santidad progresiva. ¿Qué cosas estaremos nosotros revelando o más bien, qué cosas estaremos descubriendo que Dios nos está revelando a nosotros a través de la Biblia? Hay áreas de nuestra vida en las cuales podemos fortalecer nuestro desarrollo espiritual y nuestra santidad progresiva. Hay cosas que nos limitan, que nos frenan, que nos amarran para ese desarrollo. Este es el momento de hacer esa reflexión. No dejemos de tener presente cada día entonces el precio incomparable de su rescate y su redención, la sangre preciosa de Jesús, su sacrificio. Si lo hacemos así, valoraremos más y anhelaremos más la santificación progresiva y entonces llegaremos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así dice la Biblia. Ahora, eso es con respecto a la santificación. Recuerden que este estudio lo hemos titulado La santificación progresiva y el plan de salvación. Porque todo eso viene junto, viene en el paquete. Cuando usted recibe al Señor Jesús como Salvador, acepta que Él es su Dios y que lo que hizo en la cruz ha sido para salvar su vida, obtiene esa santidad progresiva inmediata y también obtiene la salvación eterna a través del perdón de los pecados y el ser escrito su nombre en el libro de la vida. Entonces, la salvación de parte de Dios hacia nosotros siempre fue el plan A. Siempre Él tuvo en su cabeza el hecho de que Él quería que usted y yo estuviéramos en su presencia por la eternidad. Y es ahí donde debemos nosotros aferrar nuestra fe. Veamos lo que dice Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice la Biblia: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, a la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, nunca va a mentir. Y Él dice que desde antes del principio de los siglos, desde antes de la creación del hombre, el Señor ya había prometido la salvación eterna. Tito capítulo 1, versículos del 1 al 2. ¿Cómo podemos entonces nosotros saber que la salvación siempre fue ese plan A de Dios para toda la humanidad? Porque el plan de Dios, tengo que tenerlo claro, no se originó en el libro de Génesis capítulo 3, a donde sucede la caída de los seres humanos. La salvación se originó desde que Dios tuvo en su corazón y en su mente el crear a este ser, como somos nosotros los seres humanos, como la máxima creación de Dios. Somos la máxima creación de Dios. Y en ese sentido, Dios, desde que nos empezó a diseñar, antes de que hiciera la tierra, antes que nosotros siquiera pensáramos venir a este mundo, Dios ya había predestinado que nosotros íbamos a ser salvos o que íbamos a tener la oportunidad de ser salvos. En el camino tropieza Adán y Eva, complica la situación para el resto del equipo y entonces nos vemos en la situación cuesta arriba en la cual estamos todos. Sin embargo, la puerta abierta de salvación siempre sigue estando en el mismo lugar y nosotros tenemos la libertad de poder llegar a esa puerta o no llegar a esa puerta. A veces es un poco esquiva, pero esquiva porque se oculta detrás de nuestros propios velos, pero sigue estando en el mismo lugar. Los dos últimos versículos que estamos analizando, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así como lo mencionó Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 2, pues debo decir, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 2, inspirado por el Espíritu Santo. Asimismo también el apóstol Pedro escribió en esta porción, inspirado por el Espíritu Santo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios y en nadie más. Entonces el plan de la salvación fue anunciado por primera vez en el Génesis,
mas no fue originado en el Génesis. Dios ya lo tenía escrito. Lo que tuvo que cambiar es la manera de hacerlo a través de la desobediencia de los seres humanos. Y es por eso que en nuestro mundo también se individualiza el caso de Adán y Eva, en donde tuvo que variar la manera, el protocolo en el cual iba a aplicar la salvación eterna. Asimismo lo hace con cada uno de nosotros. Tal vez para Dios, algunos sean más fáciles que otros. Tal vez algunos son testarudos, tal vez algunos tienen que pasar miles de pruebas y tormentos antes de poder llegar a entregar su vida a Jesucristo. Pero cada uno llevará su proceso y cada uno se va a manifestar Dios, porque Dios es real, porque la muerte de Jesús y su resurrección es real, porque Él vive y permanece para siempre, y porque la salvación eterna en Jesucristo es real, porque el arrebatamiento de la iglesia es real, porque los milagros y el perdón de pecados son reales. Y cuando nosotros creemos eso, obtenemos la salvación eterna. Ese es el protocolo que dejó el Señor a raíz de la caída de Adán y Eva. Y Él ahora tiene que segmentar sus procesos de perdón, tiene que segmentar sus procesos personales con cada uno. Insisto, algunos son más fáciles que otros, pero Dios al final siempre va a actuar. El plan de la salvación entonces fue anunciado en el libro de Génesis capítulo 3. Veamos lo que dice el 3.15, Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente que iba a nacer de la mujer, recuerden, iba a ser manifestada en la persona de Jesucristo. Esa simiente, esa donde hubo esa enemistad entre la simiente de la serpiente, que es Satanás, y la simiente de la mujer, que iba a ser representada en la figura de Jesús. Recuerde que en la genealogía de Jesucristo, por supuesto, empieza Adán y después termina hasta Jesús. Y todos los reyes y todo lo que hay, los personajes que hay involucrados en el linaje hasta dar nacimiento a Jesucristo hombre, pero siempre siendo Dios. Entonces ahí es a donde viene esa simiente y esa batalla espiritual que hay siempre para echar a perder nuestra santidad. Como sentencia condenatoria hacia la serpiente antigua, Satanás, es que se escribió esa sentencia condenatoria, es que se dio la salvación eterna, porque la simiente sería Dios encarnado, quien derrotaría a Satanás en todas estas áreas que usted ya conoce: el pecado, derrotaría al diablo, a las maldiciones, a las enfermedades y todas estas cosas que nos llegan hoy a consecuencia de la caída del pecado y a consecuencia de la manipulación de Satanás en las cosas de este mundo. Todo esto apareció en el momento que Adán y Eva se rebelaron contra Dios y su santidad. Pero Dios continuó comunicando, aún después de esto, el plan de la salvación a la humanidad. Lo siguió haciendo a través de los profetas, lo siguió haciendo después a través de los evangelistas y lo sigue haciendo ahora a través de usted, a través de mí, a través de esta plataforma y de muchas otras que predican la palabra de Dios y el amor de Jesús. Entonces la salvación a la humanidad a través de las edades hasta que llegó a la culminación de los tiempos, que fue cuando se manifestó Jesús. Gálatas capítulo 4, versículo 4 menciona: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y cuándo fue el cumplimiento del tiempo? Cuando el Señor Jesucristo nació hecho hombre en este lugar. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Cree que la iglesia actual a nivel mundial ha comprendido la comunicación continua que ha tenido Dios, el creador de los cielos y de la tierra, en todo momento a lo largo de la historia? ¿Cree usted que la gente ha entendido entonces ese mensaje de salvación que Dios quisiera? Nos hemos enfrascado en luchar y pelear en contra de religiones, de sistemas religiosos, de problemas, de nombres, de denominaciones, de diferentes iglesias, y nos hemos olvidado del mensaje central de salvación hacia la humanidad por estar peleando. Entonces hay gente que no quiere entrar a la iglesia porque dice: no, esos unos se atacan con los otros, hay una gran desunión y están llenos de corruptos y están llenos de cosas. Es ahí donde la iglesia ha fallado, pero la iglesia no, tal vez, aunque sí lo han hecho varios líderes, sino también todos, como un conjunto, como un organismo. ¿Cree que el Señor aún sigue
hablándole al ser humano, anunciándole que todavía es tiempo para arrepentirse? Pues claro que sí, creo yo que sí. El plan de salvación entonces se originó en el corazón de Dios desde la eternidad y hacia la eternidad. No se creó allá en el libro de Génesis en ese momento en el cual ellos cayeron, sino que se creó, se originó en el corazón de Dios desde la eternidad y hacia la eternidad. El texto base, una vez más, menciona, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Como hemos leído en la introducción que hicimos de esta segunda parte acerca de la salvación, en Tito capítulo 1, versículo 2, repite estas mismas palabras. Pablo, siervo de Dios y el apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna en la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. ¿Por qué para Dios no existe el factor sorpresa? El factor sorpresa de decir, bueno, no sé cuántos van a decir que sí, no sé cuántos van a aceptar esta oferta maravillosa del perdón de pecados y la vida eterna, y vamos a ver cómo salen las encuestas, y vamos al final a ver cómo salió todo esto. Dios no tiene factor de sorpresa, Dios ya sabe, Dios conoce, y a veces para nosotros es difícil asimilar eso, y lo hemos dicho mil veces, aunque Dios lo sepa, Dios nos ha dado autonomía de vida, de administración de estas riquezas que Dios entregó para que nosotros pudiéramos vivir en este mundo, y nos ha dado esa oportunidad de administrarlo. En el original griego, la palabra destinado significa prever, seleccionar con anterioridad, elegir de antemano. Por eso el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, fue destinado como el Cordero inmolado que quitaría el pecado de toda aquella persona que decide creer en Él y en lo que Él hizo por nosotros. Como el Mesías prometido, Dios hecho hombre, y como el Dios omnisciente y presciente, es decir, que lo sabe todo, que lo sabe y tiene conocimiento previo de los actos futuros. Sabía que Adán y Eva iban a pecar, claro que lo sabía, pero tenía que dejarlos administrar. Él ya había entregado la administración y dijo, señoread sobre la tierra y sojuzgadla, multiplicad la tierra. Y dijo, aquí están las escrituras, aquí están las decisiones que ustedes van a tomar, háganlo, procuren hacerlo bien. Pero no lo hicieron bien, por lo menos en la única prohibición que Dios les había puesto. Y de esa forma desafiaron a Dios. Por tanto, Dios desde la eternidad previó que un día el eterno y autor de la vida se humillaría hasta lo sumo, encarnándose para después morir en la cruz y resucitar al tercer día. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios tiene presciencia, tiene ese conocimiento previo de las cosas. Y Dios, aún sabiendo que Adán y Eva pecarían, en lugar de decidir no crearlos, los creó y los creó con un gran amor. Los amaba desde el principio, los amaba desde antes. Él, siendo pleno en sí mismo, no necesita nada. Quiso tener en común una relación con el ser humano. Por ello proveyó esa medicina maravillosa. Para que ustedes y yo pudiésemos ser perdonados del pecado, tenemos que entrar en ese paquete maravilloso de entregar nuestra vida a Cristo. Una santificación progresiva, una santificación que se recibe en ese momento y que se va cultivando hasta el conocimiento pleno y llegar a la presencia de Dios. Y la otra es poder abrazar la salvación eterna. Es por eso que la santificación progresiva y el plan de salvación son los dos temas centrales que hemos podido extraer de todos estos versículos bíblicos que hoy hemos estudiado. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador y ser parte de esto, yo le pido que ahí donde está cierre sus ojos y hagamos esta oración juntos. Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y como mi suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Ayúdame a crecer en mi santidad y guardar mi salvación eterna en Cristo Jesús. Amén.